Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información. Una nueva mayoría se evidenció en el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea. Durante una accidentada sesión se intentó calificar la denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llori, pero no se consiguió. ¿Cuál ha sido la reacción de los legisladores hoy? Belén Grisalde está allí y nos cuenta. Belén, muy buenas tardes. Adelante, por favor, te escuchamos. Hola, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Bueno, después de esta reunión del CAL, accidentada, por cierto, hoy algunos legisladores consideran que debe ser declarada nula porque dicen se habría incumplido el procedimiento parlamentario. Sin embargo, el presidente encargado, Virgilio Saquicela, ya convocó para la continuación de esta reunión para el próximo lunes a las 5 de la tarde. En todo caso, lo que hoy preocupa es que ya están corriendo los tiempos para que se aboque conocimiento de las 3 denuncias presentadas en contra de las autoridades del legislativo. Justamente se tenía 3 días para que la presidencia conozca estos documentos, pero no se sabe hoy cómo se va a actuar. Nosotros les hemos preparado un informe al respecto. Veamos. Por primera vez el Consejo de Administración Legislativa permitió que una de sus reuniones sea pública e incluso transmitida por redes sociales. En ella se aprobó un cambio del orden del día para incluir el tratamiento de las 3 denuncias presentadas en contra de las autoridades del Legislativo como paso previo a la conformación de la Comisión Evaluadora. La moción solicitaba que las denuncias sean conocidas como primeros puntos del orden del día. 5 votos afirmativos y 2 votos en contra, por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día. Señor secretario, por favor, sírvase incorporar el punto aprobado a continuación de los puntos convocados para esta sesión. Eso hizo que la asambleísta correísta Ronnie Aleaga apele a la presidencia y con el apoyo de la izquierda democrática se dio paso a que el vicepresidente Virgilio Saquicela tome el control de la sesión. Con el ánimo de apurar el tratamiento de las denuncias, entorpecieron una sesión que tenía otros propósitos, al punto de que aunque pasó el cambio del orden del día, cuando quisieron abordarlo no pudieron porque se chocaron de frente con la realidad. No tenían la documentación a mano. Está autoconvocada la sesión para el día lunes, en donde tendrán que ventilarse los 3 puntos. Ahora el bloque oficialista cree que la reunión debe ser declarada nula. No existe en este caso posibilidad de autoconvocatoria para el día lunes, otro error procedimental. Pero la demostración de una nueva mayoría en el CAL no es la única novedad tras esta reunión. Ahora tampoco se sabe el futuro de Saquicela con relación a su bancada, pues hay duras críticas tras registrarse esta actuación. Secretario, usted está para leer lo que se le ordena y para informar lo que se le requiere. Usted no puede opinar, menos esgrimir un criterio. Si está mal enseñado eso, tiene que aprender. Vamos a sostener una reunión los 27 miembros de la bancada del Acuerdo Nacional, donde además va a estar el ministro de Gobierno Francisco Jiménez para discutir varios temas inherentes a la Asamblea Nacional y sin duda este va a ser un punto que vamos a tratar y daremos a conocer la resolución que tomaremos en función de ello. En Quito, Belén Grisalde, 24 horas. Ya para la tarde entonces se espera también conocer cuál ha sido la decisión del BAN después de la postura que ayer mantuvo el presidente encargado Virgilio Saquicela con el secretario de la Asamblea Nacional, que no solo ha sido criticada por su propia bancada, sino también por otros legisladores. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchísimas gracias. La consulta popular que planifica el gobierno tendrá temas relacionados con las inversiones y generación de empleo, a la seguridad, al régimen de partidos políticos y reformas a la Constitución, según lo anunció el consejero presidencial Diego Ordóñez. El gobierno finalmente se decantó por una consulta popular para sobrepasar el bloqueo político de la Asamblea. Su elaboración se inició hace varios meses y estarían cerca de definir las preguntas. Los temas ya están definidos. La inversión y el empleo, sobre todo por el empleo. Hay que hacer una pregunta en torno de eso, ¿no? Hay que preguntar a los ciudadanos sobre la seguridad, porque hay algunas normas por ahí dentro de la Constitución, ¿no? Y dentro de las leyes, lo que termina es favoreciendo
la impunidad del crimen organizado. Y hay que también plantear sobre los temas políticos, un tema sobre reforma institucional y lo otro sobre sistema de partidos. Serán preguntas que supongan la modificación de leyes, pero también reformas a la Constitución vía enmienda para no tener que pasar por la Asamblea. En el caso específico del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que ya no quieren eliminarlo sino restarle funciones. Hay un principio en relación con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y es que los mecanismos para eliminar o mantenerlo difieren de enmienda a reforma parcial. Entonces vamos a ver los efectos que eso va a tener. Y según afirmó Diego Ordóñez, la consulta debería realizarse lo antes posible, sin esperar las elecciones seccionales previstas para febrero del próximo año. En la urgencia y los temas coincide este constitucionalista. Yo creo que esto hay que hacerlo en la brevedad posible, es decir, una vez que la Corte Constitucional dé su dictamen, una vez que el propio gobierno llegue a un consenso. Entiendo que se ha convocado a varias organizaciones de la sociedad civil para escucharles, y una vez que se tenga eso ya listo, no andar pensando en los calendarios políticos coyunturales. Y la idea de una consulta popular va ganando terreno en el país. El colectivo Voces por la Democracia también le presentó al país este miércoles una propuesta de consulta con 7 preguntas sobre 4 temas: Consejo de Participación Ciudadana, justicia, sistema de partidos políticos y un tema de carácter económico. Nuestra característica fundamental es una independencia respecto del poder. Esa es la diferencia, no como personas necesariamente, esa es la diferencia de lo que es una consulta popular ciudadana, es decir, con la iniciativa de los ciudadanos. El consejero presidencial se mostró abierto a analizar esa propuesta de consulta y eventualmente integrarle a la iniciativa del gobierno, que podrá presentar directamente tras el dictamen de la Corte Constitucional, obviando la recolección de firmas que obligatoriamente tiene que hacer una propuesta ciudadana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Del lado de los partidos y movimientos políticos, la cercanía de una consulta popular cobra fuerza, pese a que la naturaleza político-ideológica influye en las decisiones y posturas de los representantes de las diferentes organizaciones. Desde Carondelet salió la propuesta de una consulta popular para impulsar el plan de gobierno como respuesta a la falta de gobernabilidad y al cerco impuesto por la legislatura al presidente Lasso. Los representantes de organizaciones políticas consideran que es una herramienta de la que puede y debe hacer uso, pero con un análisis. Siempre es bueno consultarle al pueblo ecuatoriano, obviamente está establecido en la Constitución y en la normativa jurídica. Sin embargo, debe seguir un procedimiento conforme a lo que establece la ley. También deben ir encaminadas creemos, a no insistir en sus puntos contemplados en la ley de inversiones, por ejemplo. Realmente tenemos que ver el contexto de la consulta para que no sea un tiro al aire y el pueblo no pueda por dónde elegir. El movimiento oficialista Creo evidentemente apoya la propuesta y su presidente explica por qué. No hay nada más democrático que la consulta popular. El pueblo es quien debe tener la última palabra. Lo que todos los ecuatorianos queremos es generación de empleo, es mejorar la economía, es tener una institucionalidad que funcione. Para los representantes de las organizaciones, la posibilidad de una consulta popular permitirá preguntar a los ciudadanos temas de interés, entre estos la seguridad. El tema base es el Consejo de Participación Ciudadana, la gobernabilidad, el tema del trabajo, del empleo, la inseguridad. En realidad hay tantos temas que realmente debe ser muy cuidadoso el gobierno en orientar, más que políticamente, en un sentido nacional. Una de las razones para llamar a consulta popular es el bloqueo del legislativo a los proyectos que envía el Ejecutivo y que impiden el cumplimiento de su plan de gobierno y la reactivación económica. Una de las fuerzas políticas que compone el muro es la del correísmo. Ellos se justifican como oposición. Parte de la democracia es tener una oposición y la oposición desde nosotros ha sido siempre constructiva. Nosotros, cuando han salido normas, hemos dado propuestas alternativas. No podemos tener una posición de apoyar o no apoyar. Es un proceso democrático y es decisión del presidente de la República. Un gobierno que le permita al gobierno nacional hacer las mejoras y los cambios que el Ecuador necesita en salud, en seguridad, en empleo, y eso es lo que va a buscar la consulta popular.
Más allá de sus criterios y consideraciones, una vez que se conozcan las preguntas, las organizaciones políticas tomarán una postura que se reflejará en la campaña a favor o en contra. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. $2 millones invierte el gobierno en la readecuación de la cárcel La Roca en Guayaquil, que fue reabierta esta semana. Así lo dijo el titular del Servicio de Prisiones. El contacto es con Carlos Acoto, quien nos cuenta más. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace aproximadamente 2 horas terminó la rueda de prensa aquí en las instalaciones del ECU 911 en San Borondón. Rueda de prensa que fue brindada por autoridades como el titular de la SNAI, el gobernador del Guayas, representantes de la policía, los derechos humanos y de las Fuerzas Armadas, quienes brindaron detalles en torno al traslado de 5 privados de libertad ocurrido el pasado lunes desde la cárcel del Turi en Cuenca hasta la conocida cárcel de La Roca en Guayaquil. Han definido los trabajos que a la fecha se realizan en este complejo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Haciendo camino al andar. Así se encuentra el servicio de atención a privados de libertad SNAI. Pues en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, aún se realizan adecuaciones de infraestructura. Aún se esperan equipos tecnológicos, aun cuando este penal ya ha recibido a sus primeros ocupantes. Hay que conocer que en este lugar se invertirán aproximadamente $2 millones de proyectos de inversión para que puedan tener ya habilitados 189 plazas en este centro. Se reconoce que las tareas pendientes no son pocas. Una de ellas, la inhibición de señal celular. Pues dentro del complejo carcelario del Guayas aún se pueden hacer llamadas, aún se puede acceder a internet. Lo que usted menciona de las llamadas, estamos ya incorporando tecnología para que pueda inhibirse todo el sector y de esta manera contribuir a que exista la seguridad correspondiente. Otro de los temas en los que también se trabaja al momento es en los detalles del régimen especial, al que deberán someterse quienes hasta aquí sean trasladados. Porque no teníamos actualmente vigente un centro de estas características. De todas maneras, es un régimen en el cual se establecen un horario de patio, un horario interno en las celdas y obviamente una rigurosidad en torno al mantenimiento en sí, el ámbito de los ejes de tratamiento. Solo se procederá con los traslados a este centro cuando ocurran nuevas revueltas y se identifiquen a los incitadores, dice Ramírez, o cuando hayan informes de inteligencia penitenciaria que así lo recomienden. En 2021 se realizaron 2.000 traslados en las cárceles del país. A través de mecanismos de inteligencia, a decir del SNAI, se han logrado prevenir no menos de 83 asesinatos. Y bien, en lo relacionado con la población carcelaria, ha dicho el titular del SNAI, Pablo Ramírez, que la aspiración del gobierno nacional es terminar este año sin hacinamiento en las cárceles del país. Para lograr ese objetivo se acelerarán las medidas de prelibertad, aseguró. Es lo que podemos informarles desde aquí, desde los exteriores de las instalaciones del ECU 911 en San Borondón. Seguimos con mucho más desde estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también. Muchísimas gracias, Carlos, por el informe. Y ahora cambiamos de tema. Autoridades de Solca y del IES están reunidos en Quito para analizar una salida al pago de la deuda que mantiene la Seguridad Social con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. En el lugar está Helen y con ella tomamos contacto a esta hora para que nos cuente qué es lo que sucede. Hola Helen, muy buenas tardes. Dinos por favor si continúa la reunión. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti también. Pues les cuento que hace pocos minutos culminó esta reunión que mantuvieron esta mañana las autoridades del Instituto de Seguridad Social y los representantes de Solca de diferentes ciudades del país. Aquí acordaron que el IES cancelará alrededor de $140 millones a Solca hasta el próximo 31 de mayo. El IES se compromete a utilizar $140 millones que vamos a recibir de una devolución del IVA. Quiero agradecer también al ministro de Economía y Finanzas, que muy sensiblemente ha accedido a apoyarnos con este pago, que a su vez nos servirá para cubrir las obligaciones pendientes de años anteriores, incluso, que el IES tiene
con Solca. Pues esta reunión se dio luego de la advertencia que realizó el Hospital Oncológico de no recibir a nuevos pacientes por la deuda que mantenía el instituto. Sin embargo, luego de este acuerdo firmado esta mañana, se ha manifestado que los actuales y los nuevos seguirán siendo atendidos. Bueno, sí, realmente las medidas de suspensión solamente las tenía Cuenca. Y en el acuerdo se manifiesta expresamente de que en tal caso se continuará atendiendo sin ninguna restricción a los nuevos pacientes, porque los actuales sí se los está atendiendo sin ninguna limitación. Las autoridades desconocen hasta el momento cuánto es la deuda total que el instituto tiene con Solca. Por eso se tiene previsto que en mayo nuevamente se reúnan las autoridades. Esta es la información que se genera aquí desde el Hospital de Solca en Quito. Continúas con más desde Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Muchísimas gracias por esa información. Vamos a cambiar de tema para contarles. Estamos de regreso con más noticias en 24 horas. Los constructores se oponen al sorteo de notarías para los trámites de créditos hipotecarios en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aseguran que esto detiene el desarrollo del sector beneficiando a los notarios. No es una decisión del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES ni el antojo de los notarios del país. El sorteo de las notarías para el trámite de los créditos hipotecarios que entrega el BIES es una decisión ratificada por el Consejo de la Judicatura en 2019. Depende de muchos factores, no solamente el notariado, sino todos los involucrados para que el beneficiario sea el usuario. Somos respetuosos de la norma y más aún, que el Pleno del Consejo de la Judicatura se pronunció en ese sentido. Es la posición de 569 notarios a nivel nacional. Aseguran que el sorteo de las notarías no tiene nada que ver con la agilidad de los trámites hipotecarios que concede el BIES, a diferencia de los constructores que creen que este sistema para adjudicar trámites los está ahogando. Si no, simplemente vayan a un sorteo y punto. Es uno de los peros gravísimos para que no podamos hablar de una reactivación. Y este tema del sorteo de las notarías abona muchísimo a este freno dentro de una tramitología absurda. El lado de los notarios plantean mantener los sorteos como manda la norma, pero para resolver los problemas de distancia, que el BIES habilite salas para la firma de contratos. Si es por ubicación territorial, el notariado está dispuesto a trasladarse a las instalaciones de cada una de las instituciones del BIES para, conjuntamente con el constructor y el funcionario del BIES o el apoderado del BIES que suscribe la escritura, hacerlo en unidad de acto como corresponde. Y al final ambos sectores enfrentados por captar una importante porción del mercado inmobiliario que solo en el BIES proyecta superar los $700 millones en colocación de créditos hipotecarios para 2022. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La audiencia preparatoria de juicio dentro del caso 30S por el asesinato de un policía y 2 militares fue suspendida por un percance en la salud de la jueza que lleva la causa. Según la defensa de la familia del policía Froilán Jiménez, este es un nuevo retardo injustificado. Yo no lo tengo a mi hermano lo mataron, a mi hermano lo asesinaron, la sangre de mi hermano está regada y no existe delito. Entonces, ¿qué? ¿Mi hermano se mató solo? ¿Eso es lo que pretenden decir? No, ¿hasta cuándo? No vamos a dejar de luchar. A pesar de que han transcurrido 12 años de la muerte del policía Froilán Jiménez durante el conocido 30S, su hermana Sandra Jiménez nuevamente debe regresar a su hogar sin una respuesta de lo ocurrido. El proceso ha pasado por 8 fiscales, se ha investigado sin éxito como ejecución extrajudicial, homicidio y ahora por asesinato. Este jueves, luego de 8 meses de espera, la audiencia preparatoria de juicio debía reinstalarse para que la jueza Luz María Ortiz se pronunciara sobre algunas nulidades argumentadas por la defensa. A minutos de su instalación se informó a las partes que no se iba a dar. Efectivamente es novedoso que personas como las víctimas tengan que venir de Zamora, de Loja, del Napo, de diferentes provincias del país, para que de manera irrespetuosa salga un funcionario y diga no se da la audiencia. Eso tenía que haberse comunicado con antelación. Esta causa que investiga el asesinato de Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés suma 9 procesados, 5 oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y 4 militares activos. Fiscalía durante la investigación, en base a una cadena de versiones, ha ido recogiendo un poco de información, pero la información real
aún está clasificada. Y recién en febrero nos envían un comunicado diciendo que desde el año 2014 no se ha tomado en cuenta ningún pedido de reclasificación. A la par, en los exteriores del Complejo Judicial Norte se desarrolló un plantón de militares en servicio pasivo, en respaldo a los procesados, pues aseguran que sus compañeros actuaron de forma legítima en la Operación Rescate. Su exhorto a la justicia es sentenciar a quienes señalan como los verdaderos culpables del caos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Varias denuncias sobre empresas captadoras de dinero disfrazadas de capacitadoras de inversiones digitales son investigadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía y la Superintendencia de Bancos. Las autoridades aclaran que este tipo de negocios digitales no son legales en el país y que los impulsadores serán procesados si son identificados. Toda captación, ¿sí?, que se hace en otro tipo de mercados, como el mercado de valores, ¿sí?, tiene otro tipo de riesgos, otro tipo de instancias, pero no está autorizada por esta Superintendencia de Bancos. Para que sepan cómo esta gente opera, que usa nombres de otras empresas que en algunos casos son empresas que están legalmente constituidas, pero hacen estas fachadas para poder ofrecer esto y que los usuarios caigan en este tipo de fraudes. Estamos de regreso con más información. Factores externos como la guerra y la pandemia hacen que los productos y servicios que se venden en Ecuador aumenten de precio. Joana Ramos está en el mercado de Sauces 9 en Guayaquil y nos tiene más detalles. Joana, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Y este incremento se nota principalmente en algunos alimentos y en las gasolinas. En nuestro caso, la gasolina súper, que recordemos, su precio está liberado. Según las últimas cifras del Banco Central, la inflación en el país llegó al 2.7%. Veamos la siguiente nota. Se ha preguntado por qué ahora gasta más y compra menos. Desde alimentos hasta combustibles, adquirirlos representa un esfuerzo extra para la economía familiar. Esto ocurre en todo el mundo. El incremento de la inflación es un efecto global tras la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania y los problemas internos de cada país. Según el Banco Mundial, en casi la mitad de los países más ricos, este indicador está por encima del 5%. Con los precios de las materias primas que suben a causa de estos factores, en países con economías en vías de desarrollo como Ecuador, se vive lo que técnicamente se conoce como inflación importada. Ecuador tenga presión en los precios desde afuera, es decir, lo que importamos para producir nos resulta más costoso que era antes comprado. Los atascos en las cadenas de suministros, un histórico aumento en el precio de los fletes, de las materias primas y demás, han hecho que resulte más caro hacer llegar los productos a las tiendas. Y como resultado de esto, el precio final sube también. El Ecuador y todos los países estamos interconectados a nivel del mundo a través de la globalización. Es decir, que no podemos nosotros manejar autárquicamente nuestras cifras, sino que dependemos del comportamiento de otros países o de otras regiones para la determinación de los precios locales. Pero hay un problema más serio, señala Osvaldo Landázuri, y es el aumento también en las tasas de interés. O en otras palabras, conseguir dinero es más caro. Va a ser más caro endeudarse para financiar el déficit fiscal que lo que teníamos antes como referencia mundial. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2021, la inflación creció en la mayoría de los países de la región. En promedio, superó el 7%, excluyendo a Argentina y Venezuela. Y un dato extra, según la CEPAL, la inflación de Ecuador es una de las más bajas de la región. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias. Y el gremio de panificadores asegura que antes de fijar un precio tope para el pan popular, se debe revisar los costos de los insumos, ya que esto afecta el precio de venta al público. Vanessa Robles está en el centro de Guayaquil con más información. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Buenas tardes, amigos.
Amigos, nos cuentan incluso que esta semana se dio un aumento en el valor del quintal de la harina. La preocupación es que estos costos sigan en aumento. De allí que el gremio de panificadores asegura que los controles se deben direccionar hacia los valores de la materia prima para poder mantener el precio oficial del pan popular en 12 centavos. Tenemos un reportaje con el resumen. Reuniones con el Frente Económico para tomar decisiones, sectores que importan insumos para el pan. Tenemos que ponerle un techo al precio del pan. Son expresiones que inquietan a los panificadores, quienes aseguran que desde hace algunos meses los costos de los insumos para la elaboración del pan han incrementado y que de fijarse un precio techo debería aplicarse primero a la materia prima. El pedido de nosotros es que estabilice los costos de nuestras materias primas, especialmente la grasa y la harina. Nuestra grasa que comprábamos antes en 60 está llegando hoy ya a $120. El costo de la grasa, de la manteca. Otro de los aspectos que influyen en estos incrementos es el conflicto bélico Rusia-Ucrania, principales proveedores de trigo para la Unión Europea, África y Medio Oriente, naciones que ahora se abastecen con Estados Unidos y Canadá, los mayores proveedores de Ecuador, ante la escasa producción de trigo nacional. En el 2021, la participación del trigo nacional en la producción del país fue de tan solo el 0,92%, frente al 99,8% del producto importado. Antes compraba en $36 el quintal de harina. En la actualidad está a $44 el quintal de harina. Algunas panaderías reconocen que han tenido que aumentar el valor en el producto final para no perder rentabilidad. Nosotros estábamos con precio de 15 centavos cuando la harina valía $33. Ahora vale la harina $44. El precio es de 20 centavos, pero es para cubrir. A nivel nacional, el sector panadero genera cerca de 22,000 plazas de trabajo, que ya han sentido el impacto, detallan, tras los elevados precios de los insumos. Subsidios que se permita importar directamente la harina o sembrar más trigo en Ecuador son algunas de las propuestas que se barajan para contrarrestar estos costos elevados, detallan, en la materia prima. Hay mucha expectativa por parte del gremio y la idea es que se pueda mantener el costo de 12 centavos para no perjudicar al ciudadano ni a las familias que se dedican a esta actividad. Esta es la información a esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en Estudios. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Por primera vez, una mujer diplomática de carrera ocupa el cargo de viceministra de Movilidad Humana. Se trata de la embajadora Silvia Espíndola, quien ha ocupado cargos en distintos organismos, especialmente en materia de migración y movilidad humana. En su segundo día, visitamos en su despacho a la embajadora Silvia Espíndola, recién nombrada viceministra de Movilidad Humana. Es la primera vez que una mujer de carrera, perteneciente al Servicio Exterior Ecuatoriano, ocupa el cargo. Lleva 25 años de carrera diplomática y ahora se siente orgullosa por asumir este nuevo reto, pero sobre todo se siente contenta porque sabe que está marcando un hito. Estoy muy dispuesta a afrontar este reto con toda la responsabilidad y con compromiso. Y yo creo que sí que va a ser un hito. Es necesario que haya un mayor empoderamiento de las mujeres, que haya igualdad de género. Silvia Espíndola ha cumplido misiones diplomáticas en las representaciones ante las Naciones Unidas en Nueva York. Además, en la embajada en Washington, donde se acercó a temas de migración y movilidad humana. Las resoluciones que se adoptan en ese ámbito para proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Buscábamos nosotros la forma de atenderles, de que no se vulneren sus derechos, de que reciban información. También fue subsecretaria de Cooperación en el ALADI y ocupó otros cargos al interior de la Cancillería ecuatoriana. Desde su experiencia dice comprender los grandes temas que tienen que tratarse en el país para evitar la migración riesgosa. Tenemos que trabajar con las instituciones nacionales para crear fuentes de trabajo, para evitar que la gente salga. Tenemos que buscar la forma de alertarles los riesgos que implica, evitar que ellos caigan en estas redes. Consciente de que es valioso que las mujeres ocupen cargos por sus méritos, tiene claros los objetivos de sus funciones. Nuestro objetivo es brindar la mejor atención posible, atención de calidad, sobre todo a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Nuestra gestión se va a caracterizar por una actitud sensible hacia las personas, de empatía hacia las personas que están atravesando por situaciones de vulnerabilidad. Es una nueva época para la Cancillería, con mayor reconocimiento de los méritos de mujeres valiosas, preparadas y capaces. Así es como inicia su trabajo la nueva viceministra, embajadora de carrera, lectora, deportista y caminante de la vida.
En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El mirador El Ceibo en la parroquia Puerto Napo, en Tena, dejó de ser uno de los atractivos turísticos referentes en el sector tras la destrucción de su flora nativa por la minería ilegal. Comuneros y autoridades le buscan una salida próspera a esta realidad. Esta extensa y verde playa rodeada de vegetación engalanaban las orillas del río Jatuyaco en las comunidades Yutsupino y El Ceibo, en la parroquia Puerto Napo, hasta noviembre del año 2021. 4 meses después, el panorama cambió y fue distinto. Montañas de material pétreo removido y extensas piscinas, producto de la extracción del oro, transformaron el paisaje, dejando graves consecuencias en el medio ambiente. 5 meses atrás esto era un sector turístico, donde visitaban muchos turistas nacionales, extranjeros. Lamentablemente vino lo que es la minería. Estas fotografías que nos facilitaron representantes de colectivos en el Tena muestran de lo que alguna vez se podía admirar desde este lugar, al pie del árbol más grande y longevo del sector, y que los lugareños decidieron llamarlo incluso así a la comunidad. Por el árbol del ceibo que nosotros tenemos aquí, un árbol milenario que tiene más de 300 años de existencia. La comunidad se quedó sin uno de sus emblemas centros turísticos, pero que, a criterio de los representantes de los colectivos, esto se tiene que remediar lo más pronto posible. Es necesario hacer una evaluación y un levantamiento de los pasivos ambientales para cuantificar la cantidad de reposición o de reparación que se necesita tanto en lo que es suelo, en lo que es agua. La comunidad El Ceibo siempre le apostó al turismo para sostener la economía. Hoy le ve el lado positivo y han iniciado el proyecto de reubicación de este mirador y esperan que las autoridades se hagan eco de este nuevo programa. Bueno, nosotros como gobierno parroquial en sí estamos en estos momentos pensando más en el tema turístico. Vemos una realidad negativa que ha sucedido justamente por falta de apoyo de las instituciones del Estado. Entonces, en esta situación, en medio de la adversidad, nosotros queremos repotencializarnos. Conocemos que, de acuerdo a la normativa vigente, quienes deberían encargarse del proceso de remediación son obviamente los causantes de este proceso. Y si es que no se determina quiénes son los causantes, desde el Estado quien debería iniciar este proceso de remediación. Esta es la nueva cara que ha dejado la minería. Lo que no hace mucho tiempo fue un lugar de caminatas, hoy un monumento a la devastación. Desde la comunidad El Ceibo, parroquia Puerto Napo, Cantón Tena, Roberto Verdesoto, 24 horas.